Andando de tu mano, un comentario y enseñanza práctica de las Sagradas Escrituras, de acuerdo con las verdades doctrinales de la fe cristiana, destinado a crecer en el conocimiento y la aplicación de su palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de 2 filos, y que alcanza hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muchas bendiciones a todas las personas que escuchan este ministerio que Dios nos ha dado. Donde quiera que estés, quisiera que recibas el amor y la paz que solo Cristo el Señor nos es capaz de dar. Les habla su hermano en Cristo, Jesús Betancourt, el que le invita a reflexionar sobre una porción de las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a dialogar sobre la fuerza indomable de una madre frente a la adversidad. Para eso vamos a escuchar una porción de su santa palabra en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículos del 1 al 14. Capítulo 21. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los Gabaonitas: ¿qué haré por vosotros, o qué satisfacción os daré, para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los Gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai Meholatita, y los entregó en manos de los Gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Este es un relato difícil de aceptar por la mentalidad moderna. En la porción de la escritura leída, Saúl había muerto y David era el rey que gobernaba Israel. Han pasado 3 años de hambre y David consulta a Jehová preguntándole cuál es la causa de la hambruna. El Señor le revela que es por causa de las acciones de Saúl contra los Gabaonitas, según el versículo 1. O sea que se trataba de un castigo divino por el pecado. En los días de Josué, más de 400 años del tiempo de David, Israel juró no herir a los Gabaonitas, una tribu vecina. Dios esperaba que Israel cumpliera con la promesa, a pesar de que los Gabaonitas engañaron a Israel para llegar a este acuerdo. El crimen de Saúl no solo fue matar a los Gabaonitas,
sino también romper ese antiguo e importante pacto. En Josué 9:15 dice la palabra del Señor: y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Los gabonitas estaban protegidos por el juramento que le había hecho Josué en tiempos de la conquista. Saúl violó aquel compromiso sagrado, matando a unos y obligando a huir a otros, quizás porque sospechaba que los gabonitas intentaban colaborar con los filisteos. Saúl quebrantó ese pacto y como resultado de ello Dios estaba castigando a Israel. Como extranjeros residentes en Israel, los gabonitas no tenían derecho a matar a nadie, por eso suplican a David actuar por ellos. David sabía que tenía que hacer algo respecto al problema, así que inició un acuerdo con los gabonitas. David se acerca a los gabonitas para saber cómo pueden arreglar las cosas en el versículo 3. Pero en los gabonitas existía un deseo de venganza, no de indemnización económica ni represalias. Ellos hicieron una demanda a David, lo cual indica que aquella acción no había quedado olvidada. Solo pidieron justicia contra Saúl a través de sus descendientes. David le dice que lo que ellos dijeran les hará. Los gabonitas solicitan que 7 de los descendientes de Saúl fueran ahorcados públicamente, según se lee en el versículo 6. Y David se los da. David sabía que esto era lo correcto. Algunos creen que él sabía que estaba bien porque los descendientes de Saúl ayudaron o se beneficiaron directamente en esa masacre. Evidentemente no se nos dice todo sobre ese incidente. Debemos confiar en el principio declarado por el juez de toda la tierra. Dice Génesis 18:25, ¿no ha de hacer lo que es justo? Aleluya. Dentro de los que fueron entregados se encontraban 5 hijos de Mical, hija de Saúl, y 2 hijos de Rispa, hija de Ajá, los cuales ella había tenido con Saúl. David los entregó en manos de los gabonitas y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, según leemos en el versículo 9. La frase delante de Jehová implica que Dios aprobó su ejecución. El método de la muerte también era importante porque ello cumplió con la porción de la escritura de Deuteronomio 21:23, que dice: porque maldito por Dios es el colgado. De esta promesa de Deuteronomio 21:23 se explica por qué Jesús murió de la manera en que lo hizo. Gálatas 3:3 explica: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Amado, vale la pena observar la actitud de algunas madres de la Biblia y las lecciones que nos dejaron en beneficio de los hijos. Veamos el ejemplo de Rispa en esta porción de la escritura. Rispa fue concubina de Saúl. Era ahora una viuda de escasos derechos y poco poder. Sus hijos Armón y Mefiboset fueron muertos por ahorcamiento y expuestos como unos criminales, con otros 5 que eran parte de la descendencia del fallido rey Saúl. Era una mujer sin voz y sin posibilidad de protestar. Su nombre significa carbón encendido, piedra encendida. No le fue posible salvar la vida de sus 2 hijos, pero con determinación decidió hacer todo lo posible por salvarlo de su última desgracia: ser comido por las aves del cielo y las bestias del bosque. Podemos ver en Rispa varias características que son esenciales y que se aplican a toda buena madre. La primera característica de este amor es el sacrificio. Para una madre los hijos son prioridad y su amor por ello es ilimitado. Ella cuidó de la dignidad de sus hijos aún después de la muerte. Esta madre dejó todo, su rutina y su comodidad, todo para defender a sus hijos aún muertos y la integridad de sus cuerpos. No los abandonó en este momento tan trágico, donde para muchos no hay nada que hacer. El amor de una madre no se puede medir. ¿Acaso una madre mide los límites del amor por su hijo? El amor por su hijo es ilimitado. El amor de una madre es solo menor que el amor de Dios hacia nosotros. Dios ha depositado en las madres un amor que permite hacer lo imposible. En Isaías 49:15 leemos: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aleluya. El amor de una madre evita la vergüenza. Una vez ahorcados, los cuerpos fueron deliberadamente dejados al descubierto. Eso era para hacer hincapié en el hecho de que estos hombres fueron ejecutados como un acto de juicio. Ella no quiso que sus hijos pasaran por la vergüenza de permanecer ahorcados o colgados, bajo el sol, bajo el sereno, en un árbol o un madero, descomponiéndose, oliendo mal, deformados, lo que constituía un escándalo social. Rispa tenía dolor de que sus hijos fueran deshonrados.
Ella quería para sus hijos una sepultura digna y honrosa. El amor de una madre nunca abandona. Esta madre no midió el tiempo que tuvo que estar cuidando a sus hijos convertidos en cadáveres. Pasó 5 largos meses desde el principio de la siega de la cebada hasta que llovió, tirada sobre una tela de silicio, una tela de luto, que eran ropas oscuras y ásperas tejidas con pelo de camello o de cabra, que no le dejaban dormir continuamente, que le causaba malestar e insomnio. Esto era una señal de duelo o de arrepentimiento. El silicio la mantendría despierta, atenta para rescatar a sus hijos de cualquier peligro, aunque estuvieran muertos. Además estaba sobre un peñasco o sobre una roca. El amor de una madre pelea contra los devoradores. Pelear contra los devoradores requiere persistencia, disciplina y constancia. Rispa no le importó poner la vida en peligro con tal de cuidar de sus hijos. No dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Amada hermana, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo anda alrededor de nuestros hijos buscando devorarlos, a través de los medios de comunicación, el internet, la propaganda, las drogas y el mundo. Hace falta que se levanten muchas rispas en nuestras congregaciones, muchos carbones encendidos con el fuego de Dios para protegerlos. Rispa fue compensada por su sacrificio y por su amor. Al rey David le llega la noticia de lo que estaba haciendo esta mujer, según leemos en el versículo 11, y la recompensó por su tenacidad, por su fidelidad y por su entrega. David recogió los cuerpos de sus hijos y le preparó un entierro apropiado, una sepultura decente y un entierro real. El corazón de David fue movido por la actitud y el proceder de esta madre. Si David recompensó a esta madre, ¿cuánto más no lo hará el corazón de Dios, que es mejor que David? Dios pesa las acciones, Dios pesa los espíritus, según Proverbios 16:2. Pero Dios pesa también los corazones, leemos en Proverbios 21:2. Dios ve el trabajo y el amor. En el versículo 14 recoge el texto sagrado que Dios fue propicio a la tierra después de esto. Solo después que David recupere y entierra los restos de los asesinados, Dios atiende la súplica por la tierra. Amada hermana, yo no sé cuál es la situación que tú estás presentando con tus hijos en este día, pero es hora de que te mantengas en pie contra los deseos del mundo, contra los deseos de la carne, contra las artimañas del enemigo que quieren afectar a tus hijos. Yo te invito a orar, a ayunar y a vigilar. La vigilia silenciosa de Rispa terminó con la sequía. Pelea, amada hermana, sea carbón encendido, piedra caliente y llama que no se apaga. No importa lo que hayan hecho tus hijos, Dios te va a sostener hasta el final. Tiende el cilicio sobre la peña. Extender el cilicio sobre la roca puede acabar tu aflicción, amada hermana. Extender el cilicio sobre la roca puede acabar con tu necesidad. Extender el cilicio sobre la roca puede acabar tu sequía. En Proverbios 24:12 leemos: ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Dios no solo permanece con nosotros en medio de los momentos trágicos y traumáticos, sino que permite triunfar cuando perseveramos. Aleluya. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Padre eterno, nos reunimos en tu presencia llevando en nuestro corazón el relato de Rispa, cuya inquebrantable devoción nos inspira a todos. En su historia encontramos ecos de tu amor infinito y de tu justicia perpetua. Te pedimos que nos otorgues un poco de esa fortaleza y esa fe inamovible para enfrentar a nuestros retos. Padre celestial, que la memoria de Rispa nos enseñe la importancia de la perseverancia ante la adversidad, que nos enseñe la capacidad de mantenernos firmes en defensa de nuestros seres queridos. Ayuda a aquellas madres que están presentando problemas con sus hijos. Ayúdanos a ser protectores valientes de aquellos a quienes amamos. Ayúdanos, Señor, para que las aves de los cielos y las fieras del campo no puedan hacernos daño. Ayúdanos a que la historia de Rispa nos sirva como recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, tú eres propicio a nosotros. En el dulce nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Gracias, Espíritu Santo.